y que este sentimiento fue, como todas las cosas en la historia, el resultado de un proceso, de una construcción histórica que en nuestro caso tomó varias décadas. ¿Cuáles fueron los factores que hicieron que en 30, 40 o 50 años este panorama cambiara radicalmente, al punto que, si nos situamos por ejemplo en el momento en que estalló la Guerra del Pacífico, 1879, el sentimiento patriótico de la inmensa mayoría del pueblo chileno, sobre todo los sectores populares, era algo innegable? Esto fue el fruto de una construcción política liderada por la clase dirigente. La clase dirigente puso todo su poder, su capacidad de dirección y su hegemonía para inculcar el sentimiento patriótico en las masas chilenas. Se desarrolló una estrategia de disciplinamiento social, destinado, por un lado, a inculcarle normas y hábitos a la masa de trabajadores chilenos para que estos concurrieran a la producción de acuerdo con las necesidades del naciente modo de producción capitalista que empezaba a despuntar en nuestro país, pero también para generar en esta masa el sentimiento de adhesión a la nación, de adhesión a la patria, que como hemos visto no era un sentimiento espontáneo, no era un sentimiento natural. ¿Cuáles fueron estos métodos de disciplinamiento? Muchos y muy variados, algunos muy enérgicos: penas de azotes, carros rodantes, invención del ministro Diego Portales, en el cual se trasladaba a los condenados a efectuar trabajos forzados, condenados que debían vivir día y noche encerrados en estas jaulas como animales y que eran sacados solamente para realizar estos trabajos. Instauración de un sistema de papeletas en las zonas mineras del norte chico para controlar los movimientos del peonaje, una especie de pasaporte interior. Instalación de jefes militares en las zonas mineras. Celebración de ciertas festividades nacionales, difusión de los himnos patrios, canción nacional, escudo, bandera, y también la instauración de una especie de servicio militar permanente en las filas de la llamada Guardia Nacional, servicio militar a la cual estaban llamados los trabajadores prácticamente durante toda su vida útil, hasta la edad de 55 años aproximadamente, de manera regular todas las semanas. El conjunto de estos y otros mecanismos de disciplinamiento social, asociados a la extensión del aparato educativo, a la labor de la Iglesia, que coayudaba a la clase dominante a inculcar este sentimiento nacional, hizo que este sentimiento efectivamente terminara anidándose en el grueso del pueblo chileno, contando para ello con una cierta homogeneidad étnica y cultural que existía a lo menos en el llamado Chile histórico o Chile central, que era aquella parte del país, porque el país en la época no se extendía más allá de esa frontera, que venía desde la zona de Copiapó hasta el río Biobío, que era la frontera que dividía la República de Chile con la región en la cual vivía de manera independiente, aún hasta esa fecha, el pueblo mapuche. De este modo, decíamos, la coerción y la educación patriótica dieron sus resultados, de manera tal que cuando estalló la Guerra del Pacífico, este sentimiento nacional era una realidad. Y hay un ejemplo que se puede colocar y que es muy ilustrativo al respecto. 40 años antes, cuando fue la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, entre 1836 y 1839, las crónicas de la época nos cuentan que a los guasos había que laciarlos para llevarlos a la fuerza a pelear al norte. En cambio, en la Guerra del Pacífico, 2/3 de las plazas de los ejércitos chilenos fueron llenadas con voluntarios, lo cual nos está demostrando
el progreso que había tenido este sentimiento nacionalista entre los sectores populares. El punto es que a través de un siglo de guerras internas, tanto de guerras civiles como de guerras externas, estas guerras contra Perú y Bolivia, sucedidas de periodos de reacomodo, de refundación y negociación regulada entre sus facciones, la clase dominante logró consolidar uno de los estados más potentes de América del Sur. Luego de la guerra de independencia, que como veíamos tuvieron un verdadero carácter de guerra civil y no de guerra extranjera como nos han enseñado generalmente en el colegio, transcurrió un periodo de variados ensayos políticos que fueron desde formas cesaristas o dictatoriales hasta un liberalismo doctrinario, lo que terminó exacerbando a la facción más conservadora de la clase dirigente, que cansada de estos ensayos exigió orden, generó una nueva guerra civil e instauró un régimen centralizado, conservador, autoritario, que históricamente es conocido como el régimen portaliano. Este régimen que fue tan alabado por la dictadura militar y cuyo constructor fundamental fue el primer ministro Diego Portales. Y era un régimen político muy excluyente. Era tan excluyente que no solamente dejaba fuera de la vida política a los sectores populares mediante el llamado sufragio censitario, o sea, el derecho a voto y a ser elegido solamente para los más ricos, los que pagaran un cierto nivel de censo o impuesto anual, sino que además era un régimen excluyente de las fracciones derrotadas de la propia clase dirigente, los llamados liberales, lo cual generó inestabilidad política, nuevas guerras civiles en 1851 y 59, periodo al fin del cual hubo que renegociar los términos del consenso político entre las fracciones de la clase dirigente, y este sistema empezó a liberalizarse lentamente e incluso extendió el derecho al sufragio a algunos sectores del mundo popular, los más instruidos, los más acomodados, fundamentalmente el artesanado urbano, al instaurarse por ahí por 1874 el derecho a voto para todos los hombres, solamente los hombres que supieran leer y escribir. Y por lo tanto, de este sistema político oligárquico profundamente excluyente, imperante durante la República Conservadora, se pasó a un sistema un poco más liberal, un poco más inclusivo de otras facciones de la clase dirigente y de algunos estratos muy minoritarios aún del mundo popular. O sea, es lo que podríamos denominar una especie de democracia elitaria de negociación entre las distintas facciones de la clase dirigente. La Guerra Civil de 1891, que produjo el derrocamiento del presidente Balmaceda, terminó por culminar este proceso, instaurándose un régimen ya mucho más negociador entre estas facciones de la clase dominante, que fue el sistema parlamentario. Y de esa manera, en este contexto, se llegó al primer centenario de la independencia nacional, que fue festejado con gran pompa por la clase dominante en 1910. Pero en 1910 habían cambiado muchas cosas. La situación era muy distinta de lo que se había vivido en el momento de la primera junta de gobierno. Entre otras razones, y la razón principal, tiene que ver con el desarrollo del capitalismo. El capitalismo ya estaba plenamente instalado en Chile. Del viejo modo de producción colonial se había pasado al modo de producción capitalista. Se había empezado a desarrollar una burguesía industrial. El proletariado o la clase obrera moderna se encontraba en plena expansión y había estallado la temida cuestión social, es decir, el problema social ligado al desarrollo del capitalismo y a la aparición de este nuevo actor social
denominado clase obrera.